Hola de nuevo a todos y bienvenidos, queridísimos suscriptores. Me llena de alegría verlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo tema que sé que les apasiona. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por las redes sociales, alimentando debates y generando teorías sin fin. Sí, como ya lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el aliento con su deslumbrante química en Senkalkam, y sobre ese halo de enigma que envuelve su relación después de la temporada de premios. Esa alfombra roja llena de promesas, esas sonrisas que parecían sinceras, y luego el silencio sepulcral. Si eres un ferviente admirador de esta pareja, si te dejaste seducir por su historia de amor tanto dentro como fuera de la pantalla, o si simplemente eres un aficionado al drama y el chismorreo del bueno, este es tu lugar. Porque vamos a analizar cada detalle, a construir teorías audaces y a intentar descifrar qué sucedió realmente entre Hande y Kerem después de esa serie de eventos y galardones que parecían coronar su relación. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, los invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos repletos de noticias del mundo del espectáculo, análisis perspicaces y mucho pero mucho más. Y por supuesto déjenos un me gusta si disfrutan de este contenido, es la señal definitiva para saber que este tipo de vídeos les resultan interesantes. Ahora sí, despejemos la pista y vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al ser pronunciados, evocan instantáneamente imágenes de romance, risas contagiosas y una complicidad palpable. Su historia de amor, que floreció en el set de rodaje de Senkalkam, fue como un cuento de hadas moderno, una fantasía que cobró vida ante nuestros ojos. Pasaron de ser compañeros de trabajo a confidentes inseparables y luego, inevitablemente, a algo mucho más profundo. Su relación, que en un principio intentaron mantener bajo llave, finalmente salió a la luz, y sus fanáticos alrededor del mundo celebraron este romance que parecía sacado de una telenovela. Los veíamos juntos en redes sociales, compartiendo momentos divertidos y entrañables que nos hacían suspirar. Sus miradas cargadas de significado, sus sonrisas que iluminaban cualquier espacio, sus gestos de afecto, todo gritaba amor verdadero a los cuatro vientos. Parecía que estaban destinados a estar juntos, que eran almas gemelas encontradas, y sus seguidores, incluyéndonos a nosotros, estábamos completamente cautivados, enganchados a su historia como si fuera nuestra propia novela romántica. Pero entonces llegó la famosa temporada de premios. Alfombras rojas resplandecientes, flashes cegadores, entrevistas reveladoras, premios prestigiosos, todo parecía marchar sobre ruedas, como si la fortuna les sonriera sin cesar. Los veíamos radiantes, deslumbrantes, completamente enamorados. Se dedicaban miradas cómplices que hablaban por sí solas, se tomaban de la mano con una ternura infinita, se abrazaban con un cariño que traspasaba la pantalla. Parecía que su amor había alcanzado su punto más álgido, la cúspide de su felicidad. Y es precisamente aquí donde comienza el misterio, donde la trama se complica y la incertidumbre se apodera de la escena. Después de esa vorágine de eventos y reconocimientos, de esa lluvia de aplausos y elogios, algo cambió drásticamente. Las apariciones públicas juntos se volvieron más esporádicas, como si quisieran evitar los reflectores. Las fotos en redes sociales, que antes eran una constante, disminuyeron drásticamente, dejando un vacío que resonaba con preguntas sin respuesta. Y como era de esperarse, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por la especulación y el deseo de saber la verdad. ¿Qué sucedió? ¿Qué transformó la dinámica entre Hande y Kerem después de esa temporada de premios que parecía la coronación de su relación? ¿Qué apagó la llama que ardía con tanta intensidad? Existen numerosas teorías al respecto, cada una más intrigante que la anterior. Una de las más extendidas y plausibles es que la presión mediática y la constante atención de los fans, aunque bien intencionada, terminaron afectando su relación. Recordemos que eran una de las parejas más mediáticas del momento, sus nombres acaparaban titulares y cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, diseccionado por la lupa implacable de los medios y las redes sociales. Esta constante vigilancia, este escrutinio incesante, pudo haber generado estrés y tensión en la pareja, sofocando la espontaneidad y la libertad que toda relación necesita para florecer. Imaginen la dificultad de mantener una relación auténtica cuando cada cita, cada paseo y cada gesto es capturado, comentado y juzgado por millones de personas. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, a caminos que se bifurcaron y que los obligaron a tomar decisiones difíciles.
Ambos son actores talentosos con carreras prometedoras que demandan tiempo, energía y dedicación. Es posible que sus agendas se hayan vuelto incompatibles, que sus prioridades hayan chocado en algún momento, generando fricciones y desacuerdos. Quizás uno de los dos quería enfocarse más en su carrera, buscando nuevos desafíos y oportunidades, mientras que el otro buscaba una mayor estabilidad en la relación, un compromiso más sólido y duradero. En el competitivo mundo del espectáculo, las ambiciones profesionales a menudo pueden eclipsar los deseos personales, poniendo a prueba incluso las relaciones más sólidas. También se ha rumoreado, aunque con menos evidencia, sobre la influencia de sus respectivos círculos sociales, sobre opiniones y consejos que pudieron haber afectado su percepción de la relación. A veces las opiniones de amigos cercanos y familiares pueden ejercer una presión sutil pero poderosa en una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya vida está constantemente expuesta al juicio de los demás. Quizás alguien cercano a Hande o a Kerem no veía con buenos ojos la relación, quizás consideraba que no era lo mejor para su futuro, y esto pudo haber contribuido, aunque sea de forma indirecta, a su ruptura. Por supuesto, también existe la posibilidad, la más simple y a la vez la más dolorosa, de que simplemente se hayan desenamorado. El amor, como bien sabemos, es algo impredecible, volátil y efímero. A veces, la llama que arde con tanta pasión se extingue de repente, dejando tras de sí solo cenizas y recuerdos. Quizás la magia se desvaneció entre Hande y Kerem, quizás la rutina y el desgaste terminaron erosionando su conexión, y decidieron, con madurez y respeto mutuo, seguir caminos separados. Es fundamental recordar que estas son solo teorías, especulaciones basadas en lo que hemos visto, leído y escuchado en los medios. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Solo Hande y Kerem saben realmente qué sucedió entre ellos, que los llevó a tomar la decisión de separarse y cómo vivieron ese proceso. Lo que sí sabemos con certeza es que su ruptura fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado sus esperanzas en esta pareja, que soñaban con un final feliz y duradero. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su cuento de hadas llegaba a su fin, al darse cuenta de que incluso las relaciones más perfectas pueden desmoronarse. Pero la vida, como siempre, sigue su curso, y tanto Hande como Kerem han continuado con sus vidas y sus carreras. Han superado el dolor de la separación, han aprendido de la experiencia y se han enfocado en construir un futuro brillante. Hande ha seguido cosechando éxitos en la televisión, consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha participado en varios proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actor, y explorando nuevas facetas de su carrera. Aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de sus fans, que atesoran los momentos felices que compartieron y que siguen admirando su talento y su carisma. Y es que, como dice el viejo dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quién sabe, quizás en el futuro, cuando el tiempo haya cicatrizado las heridas y las circunstancias sean diferentes, sus caminos vuelvan a cruzarse y podamos presenciar una reconciliación inesperada. Pero hasta entonces solo nos queda especular, analizar y recordar los momentos felices que nos regalaron Hande y Kerem. Su historia, aunque breve, fue intensa, emocionante y conmovedora, y siempre tendrá un lugar especial en el corazón de quienes la vivimos de cerca. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y de estas teorías elaboradas sobre el misterio que rodea la relación de Hande y Kerem después de la temporada de premios. Hemos explorado cada posible razón que podría haber llevado a su ruptura, la presión mediática asfixiante, las diferencias profesionales irreconciliables, la influencia de sus círculos sociales y la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. Pero al final, la verdad, como ya hemos dicho, solo la conocen ellos dos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando su resiliencia y su profesionalismo. Gracias por ver este vídeo y por acompañarnos en esta investigación apasionante. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado del salseo. Ahora, queremos conocer su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem después de los premios? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.